Este mensaje se llama Dios siempre tiene buenas razones. Yo escribí el devocional de hoy un poco pensando en esta idea. Versículo 1 de Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Tú me lavas los pies, le dijo. Versículo 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, yo quiero que usted guarde este versículo dentro de usted. Lo que yo hago, le respondió Jesús, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuántos dicen: Señor, sí, hay cosas que yo hoy día no entiendo, pero si soy perseverante, si soy paciente, tú me vas a explicar después. Yo las voy a entender después. ¿Ok? Las entenderá después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Podemos ver cómo cambió radicalmente la postura de Pedro, ¿verdad? Cómo cambió su manera de ver y de pensar cuando el Señor le dijo: Pedro, si no me dejas lavarte los pies, lo siento, no tendrás parte conmigo, ¿verdad? Eso hizo que cambiara la posición de Pedro. Pero es cierto, hermano, que cada vez que Dios hace algo, el Señor tiene buenas razones para ello. El Señor nunca hace algo porque sí. Y una cosa importante que debemos rescatar o que debemos resaltar aquí es que nunca debemos poner en duda la bondad de Dios. Nunca debemos poner en duda la bondad de Dios. Fíjate que el enemigo siempre trata de poner en duda en nuestros corazones la bondad de Dios. La estrategia del diablo es: si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite que pase tal cosa? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? ¿A dónde va ese pensamiento? Va justamente a que tú y yo dudemos. Lo que está poniendo en duda el diablo es la bondad de Dios. Está poniendo en duda que Dios sea bueno. Si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? ¿Sí o no? Pero nosotros no nos damos cuenta, nosotros los seres humanos comunes y corrientes, no nos damos cuenta de eso y caemos redondito en esos engaños. Frecuentemente nosotros cuestionamos tanto lo que Dios hace como lo que no hace. ¿Por qué el Señor habrá permitido esto? ¿Y por qué cuando yo le pedí esto Dios no me respondió? ¿Verdad? ¿Y qué produce eso en nosotros? Eso produce una complicación interior. Y esa complicación interior produce un detenimiento. Nos paraliza, nos detiene. Principalmente nosotros nos complicamos cuando el Señor actúa sobre cosas que no pensamos. Cuando Dios hace cosas que no estaban dentro de nuestros libros, de nuestros registros. O cuando el Señor hace cosas de manera desconcertante o sorpresiva para nosotros. Uno queda verdaderamente paralizado a veces, ¿verdad? Cuando ocurren cosas que tú no presupuestabas que ocurrieran. Eso ocurre en la vida nuestra y también le ocurrió al Señor, ¿ya? Así que no es algo nuevo, es algo pero muy antiguo. Y hay 4 puntos que yo quiero mencionarles. Si alguien quiere anotarlos,
los pueda anotar antes que me quede sin material. El primer punto es, y esto parece ser una suerte de secuencia, el primer punto es, que podemos rescatar de los versículos que leí, es extrañeza por lo que Dios hace. Lo siguiente, segundo punto, es negativa, mi negativa a lo que Él hace. El tercer punto es mi posterior comprensión de lo que Él hace. Y por último, mi completa disposición para lo que Él quiere hacer. Son 4 puntos. Si quiere, anótelo, hermano, le va a servir mucho. Porque usted y yo pasamos por esta fase sin darnos cuenta. Primero, la extrañeza por lo que Dios hace. ¿Pero por qué Dios está haciendo esto? No entiendo. ¿Cómo es que Dios permite esto? Nos extraña, nos sorprende. Extrañeza por lo que Dios hace. En segundo lugar, negativa a lo que Dios hace. No, Señor, tú no me vas a lavar los pies jamás. No. El tercer punto es mi posterior comprensión. Mira, Pedro, si no me dejas lavarte los pies, olvídate de mí. ¿Verdad? Esto tiene que ver con el propósito de estar limpio, de estar en el orden de Dios. Punto 4, la completa disposición. Entonces, Señor, no solo los pies, estoy listo para el baño completo. ¿Verdad? Hay un cambio de percepción de lo que Dios hace cuando uno entiende lo que Dios hace. Y muchas veces nuestros conflictos son precisamente en función de que no entendemos lo que Dios hace, ¿verdad? Y esto es como un patrón, hermanos. Cuando lo que el Señor hace no nos cuadra a nosotros, cuando no lo entendemos, hacemos estas preguntas. ¿Por qué lo hace Dios? ¿O por qué lo permite Dios? Y muchas veces culpamos a Dios. Cuando no entendemos lo que Dios hace, muchas veces lo culpamos, lo responsabilizamos. Quiero decirles que la obra de Dios es extraña. No te sorprendas que Dios haga cosas que escapan a nuestros libros. La obra de Dios es extraña. ¿Quién puede instruir a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué? Él es soberano, Él es el Señor. Y por lo tanto no debe sorprendernos que el Señor de tiempo en tiempo salga con cosas que nosotros no teníamos presupuestadas. Lo que sí debe sorprendernos, hermanos, lo que sí debe sorprendernos es que nosotros, las personas, no digo necesariamente los que estamos aquí, pero las personas, pretendamos obtener resultados de cosas que Dios dijo que de tal manera no podríamos obtenerlos. Eso sí debe sorprendernos. Y mira qué curioso. Cuando Dios hace algo, como digo, fuera de nuestros libros, uno dice, pero ¿por qué el Señor permite? Y nos extraña, ¿verdad? Pero fíjate que no nos extraña el querer convencer a Dios de que Él apruebe cosas que Él ya dijo que no va a aprobar. Qué raro, ¿verdad? ¿Sabías tú que esa naturaleza es aquella con la que el Espíritu Santo trata de lidiar todos los días con nosotros? Esa es la naturaleza que nos impide ser más, ser mejores, estar más cerca de Dios, que nos impide ser, digámoslo así, de la selección, ¿verdad? Nos impide estar más allí con el Señor, porque hay cosas dentro de nosotros que actúan. Y esto me lleva a lo que una vez yo hablaba sobre el principio de que la Biblia dice resiste al diablo, ¿cierto? Y huirá de vosotros. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Resistimos a Dios y andamos arrancando del diablo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo hacemos al revés. ¿Me dejo entender? No nos extrañe que Dios haga cosas raras. Y cuando digo cosas raras me refiero a cosas que no estaban en nuestros libros. Cosas que nosotros pensábamos que iban a ser de esta manera y que de repente, ¡pum!, el Señor las hizo así, de otra forma. Que no nos extrañe, démosle a Dios gloria por eso. Dejemos que Él sea Dios. Dejémoslo actuar, ¿de acuerdo?
Ok. El punto entonces es que la siguiente fase es la negativa a lo que Él hace. Cuando nosotros no aceptamos, por causa de que nos parece extraño algo que Dios está haciendo, nuestra común reacción es cerrarnos, ¿sí o no? Nos cerramos, no aceptamos lo que Él hace y nuestra respuesta es una negativa, es una no. ¿Verdad? Y saben, hermanos, perdemos tanto tiempo valioso en eso. Por no entender a Dios, muchas veces nos oponemos a Dios. Y por Dios que nos detiene eso. Por Dios que nos detiene. Eso fue lo que le dijo a Pedro, ¿no? Perdón, lo que Pedro le dijo al Señor: Señor, por ningún motivo tú me vas a lavar los pies. Él se fue de negativa con Cristo porque no entendía por qué Jesús, por qué tú me lavas los pies a mí. ¿Entiende, verdad? Lo lógico sería que Pedro se postrara para lavarle los pies al Señor, ¿verdad? Jesús está haciendo algo extraño, me dejo entender, hermanos. El tercer punto, dije, era nuestra posterior comprensión. Fíjate que siempre llega el momento en el que uno entiende las cosas. Siempre llega al final ese momento. El problema es que a veces nuestra comprensión llega demasiado tarde. A veces venimos a entender algo cuando ya no es tiempo, cuando ya no nos sirve. La Biblia dice, hablando de los hombres en el tiempo del diluvio, dice: y no entendieron hasta el día en que Noé entró en el arca. Vino el diluvio y se murieron todos. Se lo llevó a todos, ¿verdad? ¿Les sirvió haber entendido en ese momento? No, no les sirvió de nada. Ya no había nada que hacer. El entendimiento vino tarde. Pero ¿sabe lo que me hacía ver el Señor? Que el entendimiento siempre llega. Roguemos a Dios que a ti y a mi vida el entendimiento llegue a ti. Amén. ¿De cuántas cosas el Señor nos ha librado por el entendimiento que Él nos dio en su palabra? De negocios, cosas, ¿verdad? De ligarnos, de unirnos, de hacer alianzas con personas, etcétera, ¿no? Dios nos libró. Él nos dijo: no te metas aquí, no con esta persona, no vayas a ese lugar, no hagas este negocio, no compres esto. Dios nos libró. Gracias a Dios, porque el entendimiento llegó para nosotros, llegó a tiempo. Pero hay veces donde, aunque Dios nos ponga claritas las cosas, nosotros no entendemos. Amén. Muchos que no reconocieron en Jesús al Mesías y tuvieron que sufrir las consecuencias. Pienso en las miles de personas que van a ir al infierno y que al llegar allí van a entender que todo lo que no quisieron creer sobre Dios era cierto, incluyendo el castigo eterno. Va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Pero esto prueba mi punto, de que siempre llega el momento en el que uno entiende lo que tiene que entender. Roguemos al Señor de que entendamos a tiempo. ¿Amén? Ok, amén. Yo pienso, es una desgracia, pero yo pienso cuántos papitos que perdieron un hijo ahogado en una piscina y que no escucharon los gritos de auxilio, que no escucharon el chapoteo y que por años se siguen martirizando el corazón, ¿verdad? Diciendo: si tan solo yo hubiera escuchado. No entendieron el grito de ayuda, no entendieron la petición. ¿Me entienden, verdad? Y cuando se dieron cuenta de que su pequeño o pequeña no estaba, ya era demasiado tarde. Que Dios nos dé la capacidad de entenderlo a tiempo. Amén, hermanos. El siguiente punto entonces, que es el último, es la completa disposición. Pedro tuvo una completa disposición en el momento en el que comprendió, en el momento en el que Jesús le explicó. Mientras nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, ¿sabes cuál es nuestra respuesta? ¿Es una respuesta de tipo negativa o es una disposición parcial? Como no lo entiendo claramente, yo no me comprometo con ello, no me dispongo totalmente, me dispongo parcialmente. Pero qué importante es decirle al Señor siempre: Señor, no solo mis pies. Lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo en todo mi ser.
Hazlo en toda mi vida, hazlo en toda mi casa, hazlo en todos mis hijos, hazlo en toda mi familia, hazlo en mi matrimonio completo. Lo que tú quieras poner en mi vida, colócalo en todo mi ser. Que tu palabra llene toda mi mente. Que tus planes sean mis planes. Esto me lleva al punto. Yo le dije que quiero hablar Dios mediante de la visión el domingo. Pero tener visión, les conté ya adelantando el domingo que sin visión uno se desenfrena, ¿verdad? Sin visión, la visión es un poco como el mapa, como la ruta, ¿verdad? Como tu GPS, ¿cierto? Hacia dónde tú quieres ir, hacia dónde tienes que llegar. Y sin visión, dice Proverbios, el pueblo se desenfrena. Sin profecía, que es equivalente a visión. La profecía es la verdad, el conocimiento revelado de Dios. Es la visión que viene del Señor. Pero mira la diferencia que hay entre que yo tenga una visión de Dios y que la visión de Dios me tenga. Hay una completa diferencia. ¿Sabes quiénes son las personas que logran los objetivos de Dios? Aquellos que no solo tienen una visión de Dios, sino que son poseídos por esa visión de Dios. Cristo estaba poseído por una visión del Padre, que era cumplir el trabajo para el cual Él nació, creció y vino al mundo, ¿verdad? Él era movido por esa visión. Las decisiones que tomaba, voy a hablar más en profundidad de esto Dios mediante. Las decisiones que él tomaba eran en función de esa visión. Un futbolista profesional. Tenemos muy cerquita, ¿verdad? El ejemplo. Estos futbolistas profesionales que actúan como no profesionales y se embriagan, ¿verdad? ¿Tienen visión profesional? No. Pueden tener un montón de talento, pero te digo algo, ese talento no les va a servir de nada. Se van a cerrar las puertas a sí mismos. Pero hay otros que no son ni tan talentosos ni tan buenos, pero son aplicados, son puntuales, son respetuosos, se sujetan al director técnico cuando los ponen o cuando los sacan. Ellos están allí. ¿Sabes qué? Están siendo movidos por una visión. Amén. ¿Me dejo entender? Si nosotros entendiéramos con la rapidez que se puede y se debe entender esto, las cosas serían tan diferentes en todo, hermano. ¿Sabes que aquello que nos toma años hacer lo podríamos hacer rápidamente si tuviéramos la total y correcta disposición? Pero muchas veces no la tenemos. Y no la tenemos porque no entendemos lo que Dios nos está llamando a hacer. Dios nos está llamando a creer aunque no entendamos bien. Los israelitas, tomando nuestro ejemplo anterior, no entendían cómo podían ganarle a los gigantes, ¿verdad? No tenían visión. Si ellos hubieran tenido al Señor en medio, presente, hubieran sabido que ellos no eran problema, no importando su tamaño. Y los Cades Barneanos, digamos así, reprobaron el examen porque no hicieron lo que sabían. Yo quiero decirte algo. Es muy importante, hermanos, tómalo como una palabra del Señor para ti. Es muy importante que en este tiempo tú hagas lo que sabes. Es muy importante, hermano, hermana querida, que no te dejes mover por emociones ni por sentimientos. En este tiempo, yo sé por qué te lo digo, es muy importante que tú te dejes mover por los principios de Dios. No por tus alianzas humanas, no por tus compromisos humanos, sino por tu fe en Cristo. Hoy día, necesitamos aferrarnos más que nunca a la palabra del Señor. Tomarnos de la palabra del Señor. No tomarnos de nuestros sentidos, no tomarnos de nuestras percepciones, sino de lo que está escrito. Amén. De lo que yo sé, de lo que Dios ya me enseñó, de lo que Dios ya me habló. Tómate de eso. Lo que sea que el Señor te haya dicho, tómate de aquello.
Me llama tanto la atención, hace un tiempo atrás yo les vengo diciendo, lo que Dios te esté diciendo, hazlo, ¿sí o no? Y otra vez vuelvo al mismo tema. Los israelitas se movieron por sentimientos, varios sentimientos, duda, miedo, rabia, y no entraron en la tierra prometida por Dios para ellos. ¿Por qué? Porque no se dejaron mover por la palabra dada por Dios. ¿Se movieron en qué? En sentimientos. Ya voy a hablar más claro en otro minuto, hermanos. Quiero terminar por último hablando de la necesidad de una iglesia madura. Porque, ¿qué estaba haciendo Jesús? En el capítulo 13 de Juan, ¿qué estaba haciendo? Está en la cena con sus discípulos. Él va a morir, ¿cierto? Él sabe que lo van a traicionar. Él sabe que va a ir a la cruz. Él sabe que sus discípulos se van a escandalizar de él. Eso es lo que viene. Él lo sabe, sus discípulos no. Y Jesús les dice lo siguiente, se lo voy a leer luego. Pero Jesús les dice esto, les dice: una persona que ya ha sido lavada no necesita lavarse sino los pies. Y ellos habían sido claramente lavados por la palabra de Cristo, por todo lo que Cristo les hablaba, por todo lo que les enseñaba. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Pero qué tenían que lavar? Los pies. Porque los pies es aquello que tiene un mayor contacto con la tierra, con el mundo. Es donde se pega el polvo, ¿sí o no? Tú no sabes lo que hay en los caminos. Hay muchísimas cosas, ¿verdad? Y Jesús les dice allí que tienen que lavarse los pies. Solamente tienen que lavarse los pies. ¿De qué está hablando eso, hermanos? Él está hablando de una obra completa, ¿sí o no? Está diciéndoles el Señor lo siguiente: ustedes ya están limpios, déjenme antes de morir, escuche, antes de morir, antes de ir a la cruz, como sé que me tengo que ir a la cruz, déjeme terminar el trabajo. Y Él toma un lebrillo, toma agua y toma, ¿cierto?, para secarles, ¿sí o no? ¿De qué está hablando eso? Él necesita tener una iglesia madura. Él necesita tener esos discípulos completos, no a medias. Los necesita completos, enteramente lavados. ¿Por qué habían sido lavados? Vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra, ¿cierto? El agua, que de alguna manera representa también la palabra del Señor, ¿cierto? Nos limpia la palabra del Señor. Y Él está diciendo: yo necesito que ustedes estén completamente recubiertos, completamente guardados, completamente rodeados por la palabra, ¿verdad? Y esa es una marca de una iglesia madura. La marca de una iglesia madura, hermanos, es su obediencia a la palabra del Señor. Y yo te voy a decir algo que el Señor en estos días me ha hecho ver mucho, pero mucho, tú no sabes cuánto. El problema de saber la palabra de Dios, pero actuar en mí mismo cuando llega el momento de hacer lo que la palabra de Dios manda. No sé si me están escuchando. Eso es lo que Jesús estaba diciendo.
yo necesito lavarle los pies a ustedes, discípulos, no solo para darles una lección de humildad, no solo para enseñarles que yo, siendo el maestro, he hecho esto con ustedes. ¿Qué más les queda? Tienen que hacerlo unos con los otros, o sea, someterse, amén. Someterse los unos a los otros. Pero ¿de dónde yo sé que debo someterse el uno al otro? ¿De dónde? ¿Perdón? Someter los unos a los otros en el temor de Dios. ¿De dónde viene eso? De la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces Él está hablando de la necesidad de que sus discípulos sean gente completamente recubiertos, lavados, guardados por la palabra. La palabra de Dios te cuida. Yo he visto un réclame en la tele que dice Tapsin te guarda, te protege, no sé qué cosa. No sé si Tapsin hace eso, pero yo sé que la palabra de Dios te protege. Amén. Yo sé que la palabra de Dios te salva. La palabra de Dios te sana. La palabra de Dios fortalece tu vida, alimenta tu fe, ilumina tu camino, trae cordura a nuestros corazones. La palabra de Dios. Qué crucial, qué importante es, hermanos queridos, que nosotros tengamos presente la palabra. Que lo que Dios nos ha dicho lo vivamos, lo pongamos por obra, lo tengamos presente. Que cuando tú veas al gigante allí delante, tú te acuerdes de qué. ¿Te acuerdas de qué? De la palabra. No te dejes mover por tu sentir. No te dejes mover por la emoción del momento, no. Tú te dejes mover por lo que la palabra. ¿Qué prometió Dios en su palabra? Ese gigante va a caer. Amén. Sí, Señor. Hermanos, esto es tremendamente importante. Ustedes no saben cuánto. No saben cuánto. Dios necesita hoy una iglesia madura. Y una iglesia madura es una iglesia que, entre otras cosas, obedece a su palabra. ¿Por qué es tan importante la obediencia? Porque la obediencia nos guarda. La obediencia a la palabra del Señor nos protege. ¿Se acuerdan que hace un par de días yo hablaba de poner muros de protección? ¿Y cómo se colocan esos muros de protección? La obediencia produce un muro de protección. Fíjate que cuando... Yo me acuerdo de este testimonio, creo que alguna vez lo conté. Pero había una cierta señorita jovencita en una iglesia que había sido siempre criada en el temor de Dios. No voy a entrar en detalles, pero voy a ir lo más regularmente posible a la enseñanza que hay detrás de eso. Lo que yo sé es que sus padres se oponían a ciertas cosas que otros padres no se oponen. Entre ellos incluía el autorizarla a salir a fiestas. Era jovencita, era una señorita, como nuestra adolescente. Sus padres no estaban de acuerdo en ello y la habían criado con esa mentalidad. También estoy hablando de otros años, otra época igual. No era tan fuerte en ese tiempo la influencia como lo es hoy día. Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Todos los pecados que hace 20 años atrás eran pesados, hoy día son mucho más pesados, porque el bombardeo es constante y cotidiano, ¿verdad? Entonces, la niña les dice, pero si ustedes pueden confiar en mí, yo no voy a hacer nada malo. Y los padres sintiéndose un poco con una carga, ¿no? Diciendo, bueno, realmente ella también tiene derecho. La autorizan, le dicen, hija, por favor, cuídate. No, papá, si yo no voy a hacer nada, mamá. Tal horario la van a ir a buscar. Ella llega a ese lugar y lo que ella no sabía era que había algunos muchachos que precisamente por su conducta no le querían y que ya habían maquinado hacerle daño. Pusieron algo en una bebida que le ofrecieron, la chica fue drogada y posteriormente violada. Como consecuencia, hubo un bebé. La verdad es que
¿Por qué cuento esto? Porque la obediencia levanta muros de protección. La obediencia a la palabra de Dios me cuida. Si la palabra de Dios dice, no andes con los malos, al yo no juntarme con los malos, ¿sabes qué? Eso está protegiéndome. Si la palabra de Dios dice, no pongas delante de ti cosas injustas. Yo estoy sentado al televisor y empiezo a ver cosas inmorales, feas. Eso me daña, ¿verdad? Pero si yo estoy sentado y comienzo a ver cosas feas, yo digo, no, esto no es para mí. Estoy obedeciendo la palabra. ¿Sabe lo que hace la palabra? Me está cuidando. Al obedecer yo estoy levantando muros de protección. ¿Para quién? Para mí mismo. La palabra de Dios me guarda a mí mismo. Me guarda a mí y me prepara para Él. Para todo lo que Dios me quiere dar, para todo lo que Él quiere hacer conmigo. Y a veces un acto de desobediencia. ¿Cuántas veces pecaron Adán y Eva? Dígame. ¿Cuántas veces desobedecieron a Dios? Pero ¿cuál es la mentira que ha lanzado el diablo y que la mayoría de los creyentes en la Biblia no se han dado cuenta? Una no es ninguna. ¿Tú crees que eso viene de Dios? Esa no es la palabra del Señor. Ese es el diablo. Bueno, pero tú eres hombre. Somos humanos. Somos débiles. Dios entiende. No te olvides que Dios es amor. Y claro que lo es. Pero si Él ha dejado su palabra en cualquier área de la vida para la cual ella la dejó, al yo obedecerla, ¿qué estoy haciendo? Esa palabra que está produciendo está levantando muros de protección, me está cuidando a mí. Me dejo entender, hermanos. Y les digo que la marca, una marca profunda de una iglesia madura, es que en una iglesia madura, estoy hablando de creyentes, hombres y mujeres de distintas edades, que han entendido que si el Señor dice, te voy a lavar los pies, tú no tienes que decir, no Señor, es que a mí no, es que porque yo no, pero es que a mí, es que tú no sabes, es que si el Señor dice que te va a lavar los pies, la única respuesta posible, correcta y aceptable es, amén. Señor, aquí y allá, ¿dónde lo vas a hacer? Pero ¿qué hacemos nosotros? Pero Señor, no, es que a mí no, es que tú no sabes, es que mis pies tienen hongos, Señor, es que tú no sabes que yo, es que mis pies son malolientes, Señor, es que mis pies, es que... Y empezamos a argumentarle a Dios, ¿sí? ¿Es así o no es así? Eso no me protege de nada. Eso solamente detiene lo que Él quiere hacer en mí. Me dejo entender. Y a Satanás le encanta que nosotros protestemos contra lo que Dios hace. Le encanta que nosotros tengamos discrepancias con Dios, porque el diablo mejor que nadie sabe que un hombre o una mujer que se pone de acuerdo con Dios ve la gloria de Dios, porque lo que Dios quiere hacer se hace en la vida de un hombre y de una mujer que se pone de acuerdo con Él. ¿Sabe cuánta gente en este último tiempo yo he visto que conociendo la palabra de Dios toma decisiones fuera de la palabra de Dios y va a tener que exponerse a enfrentar las consecuencias de decidir fuera de la palabra de Dios? No porque no hubieran escuchado, no porque no se les hubiera enseñado, sino porque teniendo la palabra prefieren actuar en sus propios deseos. ¿Quién nos puede librar de eso? Al que más se le da, dice la Escritura, saber más de Dios solamente añade más responsabilidad si yo no permito que ese conocimiento se vuelva parte de mi vida. Cuando yo obedezco a lo que sé, a lo que Dios me enseña, ¿sabes en qué se traduce ese conocimiento? En un muro de protección contra el mal, contra el diablo, contra el engaño, contra el pecado, contra todo lo que es malo. ¿Me están entendiendo, hermanos?
Yo les ruego que me entiendan, porque es lo que el Señor me está haciendo ver. Fíjate que es tan curioso esto. Pero justo detrás de esto viene la traición de Judas. Y Jesús, que sabe todo, está preparando. No sé cuántas veces, yo lo leí esto, pero no sé cuántas veces muchas veces le dice, por ejemplo, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Él se lo dice a todos, ¿verdad? Pero él sabe que Judas está ahí también. Y un poquito más abajo, desde el versículo 21 en adelante, le dice, ya, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y fíjate, hermano, que en el versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo, ¿quién está metido ahí? Escucha, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué había pasado ya? Dime, ¿qué había pasado ya? Ya el diablo había encontrado una puerta abierta en el corazón de Judas. Hermano, no vaya a hacer cosa que el diablo quiera tocar tu puerta. ¿Por qué se caracterizaba Judas? Dígame. ¿Por desobedecer? Él era el tesorero de Jesús. ¿Y qué hacía? Sustraía, robaba. Parece ser que para el diablo es más fácil entrar en un corazón donde hay pecado. En un corazón que da lugar al pecado, parece que el diablo tiene mejor cabida, ¿verdad? ¿Me dejo entender? ¿Eran todos perfectos aquí? No, ninguno era perfecto. Pero había uno que estaba especialmente abierto, expuesto. Y me llama la atención, no sé si a ti, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, esto no ocurrió de un momento a otro. Esto no pasó no es que de repente Judas en la mañana, el día anterior, él está entregándole su día a Jesús y el otro día está traicionándolo. No, no es así. No es así. Judas había venido abriendo paulatinamente la puerta al enemigo. Y cuando Satanás necesitó golpear una puerta, encontró un portón abierto en el corazón de Judas. ¿Me dejo entender? Otra cosa que tú puedes descubrir acá es interesante. ¿Jesús le lavó los pies a Judas? ¿Ah? Se lo lavó todo, ¿verdad? Yo no leo aquí que dice Judas no estaba, no. Lo que sí leo, y si tú eres cuidadoso, en el capítulo siguiente, bueno, Jesús sigue hablando, en el capítulo 13, aquí en el mismo capítulo, en el versículo número 27, después del bocado, Satanás entró en él, o sea, primero estaba trabajando desde afuera en el corazón de él, pero cuando come el bocado, el pan, ¿cierto? Dice que Satanás entró en él, ¿me está escuchando? Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad el Señor? Gloria al Señor. ¿Te das cuenta que nuestro Dios siempre gana? Amén. Ahí está el diablo queriendo levantarse contra él, pero él todavía le da una orden, le dice, ¿sabes qué? Lo que va a hacer es lo más pronto. Y el otro sale corriendo, porque todo está sujeto a la palabra de Dios. Todo se sujeta a la autoridad de nuestro Cristo. Somos del equipo de los ganadores. Sí, Señor. Pero lo que yo descubrí, y ustedes no es ninguna sorpresa, es cosa de verlo, que de ahí para allá, todo lo que resta del capítulo 13,
capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, cosas cruciales, cosas pero muy del corazón. Judas no está ahí. Judas ha salido para vender a Jesús, para traicionarlo. Me estoy dejando entender. Todo lo que habla en el capítulo 13 les habla del nuevo mandamiento. Capítulo 14 les dice: yo soy el camino, yo soy el que me ha visto al Padre. Felipe, ¿me entienden? En el capítulo 15 les habla de que sin Él, lejos de Él, nada pueden hacer. Les advierte que el mundo los va a aborrecer. En el 16 les habla de que el Espíritu Santo va a venir como un consolador. ¡Aleluya! ¿A quién le promete consolación Jesús? ¿A Judas? No, Señor, Él no es parte. Si bien ha estado por 3 años y medio en el ministerio. ¡Aleluya, Señor! Y todas estas cosas del corazón de Cristo. Todo esto es parte del mensaje. Cuando el Señor les dice: tengo que lavarle los pies, está hablando de que necesita tener una iglesia que madura, una iglesia equipada, ¿verdad? Y que es lo que hace todos los capítulos, desde el 13, 14, 15, 16, 17, cuando ora por los discípulos y dice: Padre, te pido por ellos, no te pido que los quite el mundo, sino que los guardes. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Él va a ir dentro de poco. Van a llegar a buscarlo, ¿cierto? Dentro de poco van a salir, lo van a tomar en el huerto y se lo van a llevar para matarlo. Pero ¿qué está haciendo? Él está terminando la instrucción. ¿Y qué les está dando para terminar la instrucción? Palabra, 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 palabra. ¿Cuántos en verdad están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Le dio palabra a Pedro? Sí. ¿Le dio palabra profética a Pedro? Pedro, me vas a negar. No, Señor. ¿En quién se quedó Pedro? En él. ¿Creyó a la palabra del Señor? No, no creyó a la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Lo negó. Dios te está hablando, iglesia, a través de este mensaje. Estamos en Cades Barnea, no hemos salido de ahí. Están los gigantes, yo los veo. Esos gigantes estaban ahí para decirle a Israel: así que ustedes quieren poseer una tierra. Están locos. Los vamos a pisar. Los vamos a hacer pedres a ustedes. Son chicos, no le han ganado a nadie. No hemos salido de Cades Barnea. Y en Cades Barnea solamente vencen los que creen a la palabra de Dios. De 2 espías, escúchame, de 2 espías cayeron 10. Los gigantes los votaron, ¿sí o no? No pelearon. No necesitaron pelear. Satanás basta con que Satanás venga a ti y te diga, y tú empiezas a caer. No morirás. Lo que pasa es que Dios está celoso. Dios cree que ustedes van a ser como Él quiere ser solito. ¿A quién obedecieron? Ciertamente morirá cuando comas del fruto de este árbol. ¿Qué debieron hacer? Quedarse en la palabra. Hermano, no me digas que Dios no está advirtiendo. No me lo digas, yo estoy hablando muy en serio. Hoy, yo te estoy advirtiendo. Si tú te mantienes en la palabra, tú vas a recibir la tierra que Dios te dio. Vas a entrar en el reposo que Dios prometió. Si tú te quedas en cualquier otra cosa que no sea en su palabra, tú vas a pagar.
Vas a dar vueltas y vueltas y no vas a entrar en esa tierra, siendo la voluntad de Dios. Me estoy dejando entender. El Señor desea introducirnos en la tierra que fluye leche y miel. Yo no la veo todavía, pero no sé, mi espíritu la huele ya. Y sé que estamos cerca porque veo a los gigantes parados justo delante mío, diciendo no van a pasar. Y como yo creo en las promesas de mi Padre, los gigantes pueden hablar todo lo que quieran, pero yo sé que las palabras que tienen poder son las palabras del Señor. Amén, hermanos. Así que el Señor está buscando en nosotros una iglesia madura. Ya en el capítulo 18 tú ves aparecer a Judas de nuevo. Él ya ha vendido a Jesús y ya lo trae a la gente para que lo tomen. Pero en toda esa instrucción del corazón, Judas no estuvo. ¿Por qué? Porque él estaba con los 12, pero no era parte. ¿De acuerdo, hermanos? Esa es una lección que nosotros necesitamos aprender. Pablo decía, salieron de nosotros para que se supiera, para que entendiera, para que se viera que no eran de nosotros. Le dice a sus hermanos, hablando en la iglesia. Y estamos en un tiempo de cambio nosotros, hermanos. Es un tiempo, entre comillas, emocionante. Porque con Dios cualquier cosa puede pasar. Ya ven, la selección perdió de visita 4-0 y ganó 2-0 de local. Estamos de locales nosotros acá. Pero hay gigantes alrededor confabulando. Espiritualmente hablando, estoy diciendo. Tú tienes que saberlo. Tienes que saberlo. ¿Para qué? Para que sepas cómo enfrentarles con la palabra del Señor. No con humana sabiduría, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, no con sentimientos, no con demostraciones emotivas, no. El Señor dice, así dice el Señor. Si tú te mantienes en la palabra del Señor, puedes estar tan seguro como que Dios está en su trono, que vas a entrar en la tierra y la vas a poseer. No va a haber gigante ni legión de gigantes que te impidan entrar. Vas a comer del fruto, vas a probar la miel, vas a beber de la leche y vas a reposar con el reposo que el Señor da. ¿De acuerdo? ¿Pero qué tenemos que hacer? Cree la palabra. Si el Señor te dice, tengo que lavarte los pies, ¿qué le vas a decir tú al Señor? Amén. Señor, me siento parado, ¿cómo quieres? Él tiene todo preparado, tiene el lebrillo, tiene para secar, tiene el agua, tiene todo. ¿Te das cuenta que Jesús tiene todo preparado? Siempre. ¿Ah? Qué maravilla que el Señor tiene todo listo. Él siempre tiene todo listo, hermanos. Pero a veces perdemos tiempo nosotros discutiendo con el Señor. Cuando lo que debemos hacer es ponernos de acuerdo con el Señor, que lo que Él quiere hacer se haga. ¿No? Si él le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, yo quiero decirle, Señor, lo que tengas que hacer, hazlo pronto con nosotros. Tú conoces el tiempo y tú sabes que queda poco, Señor. Equípanos pronto, enséñanos pronto, ármanos pronto, lávanos pronto, que podamos estar listos pronto para hacer tu voluntad, Señor. Amén. Démosle gracias al Señor por este consejo de su palabra. Amén.